para después poderles compartir. Buenos compañeros. Mi compañero Osvaldo Ulises Calixto y yo, Josué Pluma, presentaremos el aprendizaje número 4, el cual dice: describe la forma de los objetos a partir de su percepción e implicación en el ambiente. Lo siento, es que mi mouse no está agarrando muy bien y no me deja encender y apagar las cosas. Bueno, para empezar, definiremos la percepción sensorial, la cual tiene una enorme importancia para el desarrollo del ser humano, permitiéndole a través de los sentidos la capacidad de estar en contacto con el mundo que lo rodea, tales como registrar formas, colores, la sensación táctil, interpretación de sonidos o la identificación de sabores y sustancias. Todo esto influye en las capacidades del estímulo, al igual que las capacidades de la persona, la cual logra generar un proceso mental intencional, que es selectivo, adaptativo, predictivo, dando como resultado experiencias simbólicas con nuestro entorno. Cabe mencionar que si la percepción sensorial no existiera y no pudiéramos estar en contacto con nuestro entorno, realmente no se podría desarrollar el ser humano. Sería como estar en un vacío que no podemos conectar con nada. Ahora pasaremos a hablar acerca de la kinestesia, la cual estudia el movimiento del cuerpo, que también lo estudia a través de los sentidos. Solo que en este caso, cada persona lo toma de un sentido de orientación, que puede ser visual, auditivo o kinestésico, que es este último en el que nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque percibe el ambiente a través de los estímulos, los cuales se convierten en sensaciones nerviosas para posteriormente quedar grabados en el individuo como experiencias con el entorno. Esto se puede explicar con un ejemplo plasmado en el libro Los dientes eran el piano. Aunque el libro es un poco más sobre la imaginación, este ejemplo ayuda a entender este caso. Se llama Los misterios del cuarto amarillo. Yo voy a dar las instrucciones que están en el libro acerca del ejemplo, mientras ustedes lo van imaginando y yo posteriormente lo voy a explicar. Dice: imagina un cuarto amarillo. No hay ventanas, la única puerta no está abierta. La pregunta aquí es: ¿de qué tamaño es el cuarto que imaginaron ustedes? Gran parte de las personas imaginó un cuarto de 4 metros por 4 metros, más o menos. No lo pueden medir exactamente, pero se sabe que es un cuarto con medidas regulares, medidas que se pueden ver usualmente en una habitación. Aunque claro, habrá algunas personas que lo puedan imaginar muy grande o muy pequeño, pero usualmente las personas lo van a imaginar de estas proporciones. La segunda parte diría: imagina en el centro de la habitación una mesa con una pecera sobre ella. Ok. Me imagino que ustedes imaginaron una mesa de 4 patas de madera y sobre ella tal vez una pecera circular con 1 o 2 peces, o una pecera muy grande con varios peces y tal vez un poco de plantas y algas. ¿Esto por qué sucede? Porque como fue como con la kinestesia, al estar en contacto con el entorno que nos rodea, de alguna forma nos quedamos con la experiencia
Y una vez que estamos en contacto o que nos mencionan algo acerca de eso, es como si el recuerdo o la imagen, pum, fuera hacia nuestra mente y la imaginamos de esa forma, como si estuviéramos en un lugar donde se almacenan todas las sensaciones y emociones que hemos sentido a través de los sentidos. La kinestesia también es muy importante a la hora del dibujo, y no solo en la acción de hacerlo, sino que va un poco más allá, de forma que puede quitar distracciones y estorbos para lograr la meta deseada. Siendo esto que muchas veces cuando estamos dibujando algo, no podemos concentrarnos o hay cosas que están a nuestro alrededor que nos están llamando la atención hacia ellas. La kinestesia entra ahí como una forma de concentración para que podamos enfocarnos en una sola cosa. Ahora, las imágenes que pueden ver en las diapositivas fue un invento creado por Alberto Durero en la época del Renacimiento, el cual fue creada para poder hacer dibujos en... Servía de forma que está la cuadrícula frente a él y la cuadrícula en la parte que está abajo, y se concentraba en cada uno de los cuadrados que están en la parte de arriba y dibujaba abajo, tal y como lo veía, ya que muchas veces vemos cosas y enfocamos de más o no enfocamos y los dibujos les quedaban planos. Y de esta forma podían tomar volumen los dibujos y quedar más realistas. Ya con lo explicado anteriormente, podemos entrar a la parte de la kinestesia en el funcionamiento del diseño, diciendo que la kinestesia de las personas lleva a determinar qué lugares son los de preferencia o desagrado para ellas, muchas de las veces de manera inconsciente, pero el papel del diseñador es definir y orientar el diseño de los espacios arquitectónicos, urbanísticos o paisajísticos en forma consciente e intencional para ciertos propósitos. Asimismo, definir la evocación en un tiempo y espacio que le va a permitir a los usuarios consolidar su sentido de identidad y permanencia al lugar. Si es el caso, claro. En consecuencia, el funcionamiento kinestésico permite una relación espacial en proporción y orientación permanente en las tres dimensiones del espacio. Las personas elaboran tareas a partir de sus sentidos. Esto sirve que a la hora de diseñar algo, la persona puede interpretar lo que ha experimentado, lo que ha visto o lo que ha sentido, y lo plasma ahí. Eso se puede gracias a la kinestesia y la percepción sensorial. Una vez que está en contacto con el entorno y con su ambiente, va al diseño y puede plasmar ciertas acciones que ya ha vivido y ha sentido. Las percepciones kinestésicas. Las percepciones kinestésicas han sido motivo de estudio por artistas y psicólogos durante la historia, sobre todo como el empar una visión entre la imagen de la retina y lo que la persona percibe, el campo visual y el mundo visual, respectivamente, como el psicólogo Gibson, quien realiza una descripción detallada de sus diferencias en su libro La percepción visual del mundo, en donde distingue 13 variedades de la perspectiva. ¿Me puedes cambiar de diapositiva? Bueno, pues aquí podemos ver las 13 percepciones que describe Gibson en su libro, las cuales están divididas en tres secciones: percepción de posición, percepción de paralaje,
y percepciones independientes de la posición o movimiento del observador. Bueno, cada una de estas, como está dividida en secciones, cada sección está clasificada por cómo percibimos las imágenes que podemos dibujar y cómo las podemos ver dependiendo de nuestra perspectiva, de nuestra percepción y de lo que nosotros hemos visto y conocemos, podemos dibujar una imagen a través de esos conocimientos. ¿Puedes cambiar de diapositiva de nuevo? ¿Cómo se pueden mejorar los diferentes tipos de percepciones? La importancia del dibujo apunta al desarrollo del hemisferio derecho del cerebro, para lo cual se recomienda pensar visualmente, hacer garabatos y trazos que orienten a la percepción de ideas y explicar conceptos, porque el aprender se da cuenta, se retiene la información y de esta manera de aprender son visual, auditiva, lectora, escritora y kinestésica, y cuando se realizan los garabatos, todas se, todas se utilizan. Bueno, como el maestro lo explicaba hace unos momentos, cuando nosotros hacemos garabatos, todo lo, todos los sentidos que tenemos se juntan para poder crear una imagen, como lo decía anteriormente, de todos los conocimientos, imágenes mentales que nosotros tenemos, podemos generar una imagen y de ahí surge el garabato y con estos podemos aumentar los diferentes tipos de percepciones que hay. ¿Puedes cambiar la diapositiva? No olvidemos que la percepción del espacio y las formas que lo componen se construyen a través del sentido del equilibrio y de las impresiones que genera cada componente, de tal manera que se puede provocar sensaciones de opresión o libertad, relajación o ímpetu, confort o desagrado, para realizar diferentes actividades. Cada sensación y conjunto de percepciones logra que las personas se vean identificadas o no con los espacios diseñados para los diferentes ámbitos donde se desarrollan de manera privada o en la conveniencia de los demás. El sentido de pertenencia o identidad está relacionado con la identidad gracias al proceso de percepción, análisis y reflexión mencionados de aquellos elementos que se pueden generar vínculos de coexistencia con diferentes grupos, ya sea con la célula familiar, escolar, institucional, nacional o o bien por la preferencia sexual de creencias, por edad u otros factores. Bueno, esto mismo se refiere a que generamos las imágenes que podemos dibujar dependiendo de todos los ámbitos en los que estamos relacionados, ya sea por nuestra edad, por lo que conocemos, por las creencias que tiene nuestra familia, por los sentimientos que nos pueden transmitir algunos lugares y demás. La función principal de un diseñador es conseguir que un lugar o un objeto tenga pueda transmitir una sensación fija. Por ejemplo, un panteón no es colorido y alegre porque su función no es esa. Tiene que transmitir melancolía y sentimientos de tristeza. Y en su contraparte, por ejemplo, un salón de niños no puede ser oscuro con colores negros y bizarros porque transmitiría una sensación diferente a la que se tiene que dar. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Las emociones que se experimentan a lo largo de la vida forman parte importante en el desarrollo de las personas, por lo que es sustancial considerar que el diseño de objetos y especialmente de los espacios que habitamos como factores externos producen estímulos afectando directamente la percepción del mundo y de la vida de cada individuo y producen respuestas específicas en los habitantes de una localidad, de un grupo con características particulares en el lenguaje, las costumbres, creencias, incluso el tipo de enfermedades que pueden presentarse determinadas
determinadas están por el ritmo de las vidas, por los espacios, por los que transitan, o por lo que estudia o trabaja, o por el nivel de seguridad de las zonas de frecuencia. De nuevo, lo mismo, todo lo que pensamos y hacemos se genera a partir de cómo se genera nuestra personalidad a través de las personas que nos rodean, los lugares y el lenguaje, las costumbres, creencias y todo lo demás. ¿Le puedes cambiar de diapositiva? Bueno, gracias por su atención. Muy bien, vamos a pasar, compañeros, a la parte de las preguntas y las respuestas. Si eran Zabal, por favor. Pregunta. Am, bueno, son dos. ¿Cómo podríamos volvernos una persona, bueno, personas más kinestésicas y, bueno, cuál es la importancia? ¿A quién se la vas a hacer? La pregunta. A cualquiera de los dos que quieran responder. Muy bien. Adelante, compañeros. Bueno, la kinestesia, como bien lo mencionaba mi compañero, se puede mejorar a través de hacer garabatos, como usted ya había dicho, porque a partir de esto podemos contar todas nuestras percepciones y además todos nuestros sentidos. ¿Queda clara la respuesta, Aranzábal? Sí, gracias. Más preguntas, por favor. Bueno, por ejemplo, yo lo que sabía de la kinestesia era que esta no sola, o sea, esta se puede desarrollar en base a la práctica y habilidad, pero ¿hay alguna forma de que esta se nos presente sin la necesidad de estos? O sea, que alguna persona por misma noción o habilidad propia sea capaz de llegar a este punto de la kinestesia. Compañeros, la respuesta. Bueno, la kinestesia se puede aplicar no solo en esto, también se puede aplicar como, por ejemplo, en los estudios. Cada uno tenemos un tipo de forma en la que aprendemos mejor y pues ¿cuál era tu pregunta? Perdón, creo que me confundí. O sea, de que, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido la kinestesia, o como ustedes lo mencionaron, la kinestesia se puede ir haciendo o ir mejorando en parte a la práctica y elaboración de ejercicios, como lo es el hacer garabatos. Pero, por ejemplo, ¿alguna persona ha sido capaz de llegar a un punto de kinestesia sin la necesidad de, o sea, alguna persona es capaz de llegar a este punto de kinestesia sin la necesidad de hacer de la práctica o así? O sea, que simplemente por, no sé, por naturaleza esta persona llegue a este punto de kinestesia. Pues Eh, en sí se supone que las personas tenemos como tipos de aprendizaje. Algunos somos más visuales, auditivos o kinestésicos. Este sector de personas sería como una forma en la que ellos pueden aprender las cosas, pero ya para el entorno de el dibujo o la práctica, aunque lo tengan, se debe de practicar para que se mejore. O sea, es de que las personas ya, por así decirse, nacen con con esta kinestesia. Simplemente lo que se recomienda es que la sigan practicando para que ésta sea mejor y tengan una mayor facilidad al momento de hacer, no sé, el diseño o del estudio. Sí, sí, algo así. Realmente Ah, es como un método de estudio, de aprendizaje o para hacer los actos de cada individuo.
y es como la forma en la que ellos lo hacen y actúan. Ah, ok, ok. Aquí, Rodrigo, la pregunta es interesante. Lo que tú preguntas ¿es innata la kinestesia? Ándale, ajá. O sea, no es no tanto como de que por medio de la práctica lo obtuviste, no, o sea, de que te Y salió innato, ajá. esto ya lo habíamos abordado con los conceptos de actitud, aptitud y talento. Entonces, hay que reconocer, no podemos negar que hay personas que tienen de manera nata aptitudes ya adquiridas. Por ejemplo, hay hijos de atletas cuya disposición física a ser atléticos o a tener esfuerzos físicos importantes ya están predispuestos de manera nata. Sí existe esa situación. Ahora, eso evidentemente te acerca más al talento, a al nivel de calidad de excelencia. Pero como dice nuestro compañero que acaba de comentarnos, si tú no practicas, evidentemente no llegarás a la excelencia. O llegarás, si tienes esa predisposición natural, biológica, también tiene que ver con condicionantes socioculturales, pero digamos que está esa determinación, pues es muy probable que tu grado, tu dificultad para llegar a la excelencia sea menor. Como no todos tenemos esa condición de ser natos o muy hábiles en todas estas disposiciones o de sensibilidad o de canales de aprendizaje, es que conviene que vayamos practicando todas. Lo mismo que tú preguntas para la kinestesia es lo mismo para quienes somos visuales o somos más auditivos o aprendemos a través del movimiento, ¿no? Así que sí, pero es mejor practicar. O sea, tomando un ejemplo, no sé, muy burdo, como lo puede ser el jugador de fútbol, Leo Messi. Este fue innato ante su habilidad, pero sin la práctica y sin el estar ahí practicando semana con semana, no hubiera llegado al punto en el cual está ahorita. Así es. Porque hubiera podido ser que, aunque tuviera las habilidades, no le gustara el fútbol, le gustara pintar y no tuviera de predisposición a pintar y sin embargo su empeño, su práctica lo llevara como Van Gogh, siendo ya una persona adulta a desarrollar un tipo de pintura muy específica, muy desarrollada, incluso una propuesta de nueva forma de expresión, ¿no? ¿Sí, Rodrigo? Sí, ya me quedó claro. Más preguntas, compañeras, compañeros. Entonces, los compañeros Calixto y Josué, por favor hagan preguntas al auditorio, a quien ustedes gusten, al punto de el estudio preliminar del proyecto. He estado insistiendo mucho y no lo dejaré de hacer. El estudio preliminar del proyecto es el nombre que le estamos dando en bachillerato al proceso de diseño a nivel de bachillerato. Y hemos dicho que tiene 5 etapas. Una etapa que le llamamos de diagnóstico o de identificación de necesidades y problemas. Otra etapa que estamos hablando acerca de la exploración de posibles alternativas. La tercera etapa es identificada una que consideramos la mejor alternativa, su desarrollo,
la invención de sus detalles, características y cualidades para que pueda atender la necesidad, tanto en el uso como en la forma, la estructura que atienda. Y fíjense, agrade a los sentidos, nos emocione y nos permita un mejor conocimiento. La cuarta etapa, decíamos en otras sesiones, consiste en que yo evalúe, se llama evaluación del impacto ambiental. Y decíamos que nosotros lo que vamos a hacer aquí no es algo complejo, sino adaptado a nuestras condiciones. Y yo tengo que evaluar tres cosas. ¿Sirve para lo que se supone que iba a atender? ¿Impacta positivamente tanto a los ecosistemas como a la sociedad? ¿Tiene un precio o un costo adecuado? Esas tres cosas son lo que vamos a hacer como la cuarta etapa y es muy simplificado lo que sería el estudio de impacto ambiental a otros niveles. Y por último, si la propuesta es buena porque sirve para lo que yo dije, resuelve el problema, impacta positivamente a los ecosistemas, protege la vida, ayuda a los seres humanos realmente a vivir con confort austero, entonces yo la comunico a los beneficiarios o a quien me encargó el trabajo o la promuevo, la difundo a la sociedad para que de esta manera la sociedad me apoye, como le hacen las ONGs, ¿verdad? Así consiguen sus financiamientos. Pues son 5 etapas de este proceso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en este momento estamos pasando a la segunda unidad, así que hay que ligarlo a las unidades temáticas y a los temas que hemos estado viendo y a lo que hemos estado trabajando. En la primera etapa, en la primera unidad, perdón, abordamos de manera muy sencilla, a través del diagrama de flujo de proceso, las 2 primeras etapas. Insisto, el diagrama de flujo nos permitió, respecto a la primera etapa, nos permite identificar los factores, las relaciones que dificultan, que evitan, que problematizan la satisfacción de las necesidades. Comprender esto y poder ver cómo es que se relacionan una cosa con otra, es decir, comprender la causalidad y la determinación, es materia de la investigación práctica de la primera etapa. Eso, compañeros, es por donde hay que empezar. Es la primera etapa. La segunda etapa ustedes de manera simplificada la hicieron en el segundo diagrama de flujo, en donde identificaron ya con claridad el tipo de necesidades y se inventaron alternativas de solución, varias, más o menos generales, pero por lo menos estaba la idea, esto hay que hacer. Esa es la segunda etapa. Así que en la primera unidad vimos esas 2 etapas. En esta en esta segunda unidad, vamos a ver la tercera etapa. Ya tenemos una gama de alternativas. Escogemos una y ahora viene la parte creativa, en la que yo, una solución que me parece la mejor, la desarrollo. Me invento las características. Me invento los detalles. Voy generando de una idea muy general a ideas más claras, específicas y detalladas, bien relacionadas y que me generen lo que ya estamos diciendo.
una satisfacción de la necesidad, una adecuada forma y estructura que sea agradable a los sentidos, que culturalmente me sea adecuada, me diga algo en relación a mi cultura, tenga un buen costo, quiero decir un costo adecuado, y sobre todo impacte favorablemente a los ecosistemas y a la sociedad, como hemos estado comentando. Así que es la etapa creativa. ¿Y cómo se desarrolla esa actividad creativa? ¿Cómo despertamos esa actividad creativa? Rodrigo insistió mucho en ese punto y creo que correctamente. Si yo soy bueno en algo, ya por eso voy a llegar a la excelencia. No, necesitas practicar. Si yo soy malo en algo, si no sé dibujar, si los sentidos que tengo no los coordino, sentido de la vista, sentido del tacto, lo coordino con el cerebro para describir mediante líneas la realidad que existe, mi modelo, o inventarme, porque hay una buena coordinación, mano, ojo, cerebro, inventarme una solución y expresarla con líneas, formas, colores y texturas, es decir, el lenguaje gráfico, el dibujo. Si no tengo esa habilidad, pero practico y vuelvo a practicar, llegará un momento en que, en efecto, podré decir con toda claridad cosas que no existen, pero la gente podrá creerme que es posible que existe porque he logrado que la excelencia, el talento en la expresividad a través del dibujo sea adecuado para que la gente vea, me crea esa posible alternativa. Y es ahí donde entra insisto, esta unidad y las actividades que vamos a tener, que sobre todo son de dibujo. Como pueden ver, estoy insistiendo en los aprendizajes de esta segunda unidad y la vinculación que tenemos con todo el proceso. Por favor, atiendan a esta vinculación. Termino insistiéndoles. Se supone que en la tarea ustedes dijeron, quiero hacer, por ejemplo, un jardín. O quiero hacer una alebrije. Entonces, es el momento, compañeros, de ir abarcando la primera etapa. ¿Qué es un alebrije? ¿A qué necesidad atiende? ¿Cuál es la forma de un alebrije? Vean, ahí es necesidad o problema. ¿Qué se puede resolver con un alebrije? Será la siguiente etapa. ¿Con qué materiales? ¿Cómo? ¿Verdad? Y en esta unidad, quienes hayan elegido el alebrije empezaremos a tener ejercicios como el del jueves, en donde con el claroscuro empezaremos a dar la sensación de realidad a través de la forma de representar el volumen a través de incrementar gradualmente, ya lo veremos, la cantidad de pigmento que se adhiere a la superficie, generando una representación de volumen. Bueno, esto es lo que yo quería insistir para que ustedes se ubiquen y de alguna manera vayan encaminándose a este momento en el que ya tienen que empezar a trabajar y a presentar avances del estudio preliminar de el alebrije, decíamos para este caso, o para el huerto, o para el que ustedes hayan en específico tomado una decisión. Pues preguntas, compañeros, preguntas y comentarios de este último punto. No, profe. ¿Queda claro? No,
todo claro lo que tengo. Parece que lo que tengo que hacer. Ok. Joaquín, duda. No, profesor, ninguna. Te pregunto entonces, Joaquín, ¿tú qué escogiste? Bueno, yo escogí al alebrije. Ok. Entonces, pregunto, ¿qué tienes que hacer ahorita? ¿Qué te Pues encargué tenemos que que hicieras ahorita? ¿Mande? ¿Qué te encargué que hicieras ahorita? Pues tenemos que empezar a hacer como un avance de lo que es el estudio preliminar para pues presentar nuestros avances. Todavía no digo cuándo, ¿verdad? No, Pero si digo que ya hay que avanzar, querrá decir que ya tengo en mente una fecha y pronto se las voy a decir, ¿verdad? sí, profesor. Así que, Joaquín, no te duermas en tus laureles, dirían en la casa de ustedes acá que tienen en Tláhuac. Bueno, muy bien. Hago una última pregunta y me despido. Silva, Alan, Hierro, Silva, Alan, ¿andas por ahí? Ok, bien. Lo vamos a dejar aquí. Me despido agradeciéndoles su presencia, su paciencia y su atención. Y les ruego que por favor tengan en cuenta que el jueves hay ya una actividad programada, se conecten y la realicen. Y también les ruego que tengan en cuenta lo siguiente. La próxima semana, por favor anótenla. La próxima semana vamos a tener sesión presencial el martes y el jueves. Por favor anoten. La próxima semana tendremos sesión presencial en internet, así como ahorita, sincrónica, el martes y el jueves. ¿Está claro, compañeras, compañeros? Así que hagan sus previsiones para que podamos trabajar martes y jueves de la próxima semana, un poquito, sin agobiarnos, pero avanzando un poquito. Ok. Pues muchísimas gracias, buen fin de semana, hagan su tarea por favor y estoy a sus órdenes en el chat para cualquier duda. E insisto, si no se han puesto al corriente, háganlo y mándenme sus tareas a través del chat, diciéndome cuál tarea es y yo la tomaré para evaluar. Buenas tardes, muchas gracias, coman rico, síganse cuidando. Hasta luego. Hasta luego, profe.